Julián Montalvo no cometía errores. A sus 43 años era el CEO de una de las empresas de biotecnología más grandes del país. Todo en su vida estaba medido, programado, controlado, desde los informes hasta el café que tomaba a las 7:03 exactas cada mañana. Pero esa mañana algo falló. ¿La inscribiste dónde? Su voz atravesó las paredes de vidrio de la oficina como un rayo. Señor, yo solo envié los formularios que estaban sobre su escritorio, balbuceó la asistente, nueva con el rostro pálido. Ese no era el colegio, rugió. Corrígelo. Estaba furioso, porque su hija mía, su única hija, su tesoro desde que perdió a Valentina en un accidente cerebrovascular, había sido enviada por error al Colegio Público Amanecer, un lugar con pizarras rayadas, pisos de linóleo y nada del prestigio del Instituto Altavista, que él había seleccionado con tanto esmero. Iba a hacer una llamada directa al director escolar cuando su celular vibró. Papá, me gustó mi maestra hoy. El mensaje lo detuvo. La niña que no hablaba hace semanas, de repente, escribía. Sentía algo, conectaba, suspiró, aflojó la corbata. Reagenda mi reunión de las 3, voy al colegio, continuará. El colegio Amanecer no tenía mármol ni cámaras de seguridad de última generación. Tenía pasillos con dibujos en las paredes, un ligero olor a crayones y pizza recalentada, y un timbre que sonaba como si hubiera sobrevivido varias décadas. Julián Montalvo, acostumbrado a alfombras importadas y salas de juntas con pantallas de 85 pulgadas, se sintió fuera de lugar desde el primer paso. Una secretaria amable lo guió hasta el aula de segundo grado. Antes de entrar, él hizo un gesto para que guardara silencio. Observó por la ventanilla de la puerta. Dentro, una veintena de niños sentados en semicírculo, atentos a una joven con cabello castaño rojizo, recogido de forma desordenada, sentada en un banco bajito. Vestía jeans y un cardigan viejo. No hablaba. Escuchaba. Una niña contaba entre lágrimas cómo había perdido a su perrita. Otro niño, con la voz temblorosa, admitía tener miedo a los truenos. La maestra asentía, sin interrumpir. No, tienes que estar bien hoy, dijo en voz baja. Solo tienes que sentirte seguro. Julián tragó en seco. Buscó a Mía entre los niños. No estaba retraída ni cabizbaja. Estaba derecha, con los ojos fijos en la maestra. Había algo distinto en ella, algo vivo. Esa noche puso su pasta favorita en la mesa. Mía lo miró como tanteando el terreno. ¿Cómo estuvo el colegio?, preguntó Julián sin la dureza habitual. Ella dudó. La señorita Clara nos leyó un cuento y nos dejó dibujar. Lo que sentían los personajes, no lo que hacían. ¿Te gustaría quedarte allí?, preguntó él. Mía no respondió de inmediato, pero al cabo de unos segundos asintió. Muy despacio. Julián se quedó solo en su oficina esa noche. Sobre el escritorio, 2 carpetas: Instituto Altavista y Colegio Amanecer. Uno ofrecía resultados, el prestigio; el otro, una maestra que miraba a su hija a los ojos y le decía que estaba bien no estar bien. Cerró los ojos. Tal vez, por primera vez, lo mejor no era lo que él había planeado. A la mañana siguiente, Clara Navarro empujó un cajoncito de madera hasta el rincón de lectura del aula. Lo colocó bajo la estantería en forma de casita y con una pequeña cartulina escrita a mano pegó un letrero: Cartas para alguien que extrañamos. Los niños se acercaron con curiosidad. Algunos ya conocían la dinámica. Otros miraban, en silencio, como si el buzón pudiera leer sus pensamientos. A veces llevamos cosas en el corazón que pesan mucho, dijo Clara sentándose con ellos en el suelo. Esta semana pueden escribirle a alguien que ya no está. Puede ser alguien que falleció o alguien que se siente lejos.
No tienen que firmar si no quieren. Mía estaba sentada al fondo, con las manos en el regazo, observando en completo silencio. No escribió ese día, ni al siguiente, pero el jueves por la tarde, mientras los demás pintaban y tarareaban una canción suave, Clara notó que Mía había sacado una hoja de papel rosa muy pálido de su mochila. Se sentó junto a la ventana, sola. Tomó un lápiz como si fuera frágil y comenzó a escribir, deteniéndose, borrando, suspirando. Le tomó casi toda la hora. Cuando terminó, se levantó y caminó hacia Clara. ¿Puedes enviarla?, preguntó, extendiéndole la hoja cuidadosamente. Doblada, Clara se agachó a su altura, recibiendo el papel con ternura. ¿A dónde, mi cielo? Mía alzó el dedo y señaló el techo. Al cielo. Clara tragó saliva. Haré lo mejor que pueda. Esa tarde, cuando la escuela se vació, Clara se sentó detrás de su escritorio, desplegó la carta y la leyó con manos temblorosas. Querida mamá, hoy pinté con azul y no lloré. El azul ya no se siente frío. Me senté junto a Caleb y le di una galleta. No habló, pero sentí calor. La señorita Clara dice que los sentimientos son importantes, incluso los tristes. Todavía te extraño, pero hoy no tuve miedo. Con amor, Mía Clara presionó la carta contra su pecho. No dijo nada. No intentó explicar lo que sintió. Solo cerró los ojos y respiró. El sol caía sobre la ciudad cuando Julián llegó a buscar a Mía. Ella subió al auto en silencio, como siempre. Se abrochó el cinturón sin una palabra. El motor rugió y comenzaron el trayecto de vuelta a casa. En un semáforo, algo sobresalía del bolsillo exterior de su mochila, una hoja rosa, doblada y ligeramente arrugada. Julián estiró el brazo hacia atrás y la tomó con suavidad. ¿Qué es esto? Mía bajó la mirada, sin responder. Él desdobló la carta con cuidado, leyó las primeras líneas y sintió que algo dentro de él se rompía en silencio. El azul ya no se siente frío. Su respiración se volvió errática. Terminó de leer sin decir nada, y entonces, sin pensarlo, detuvo el auto al borde de la calle, apoyó la frente contra el volante y lloró. No fue una lágrima discreta, no fue un suspiro contenido, fue el llanto de 3 años de dolor guardado, escapando como un río desbordado. Mía lo observaba desde el asiento trasero. No dijo nada al principio, pero luego, con voz suave, se inclinó hacia adelante. «Papi». Julián giró lentamente, los ojos rojos y húmedos. Ella estiró su pequeña mano y la apoyó sobre la de él. «Yo también la extraño», susurró con un hilo de voz. Él le apretó la mano con fuerza, cerrando los ojos. «Y yo, más de lo que imaginas, mi amor». Fue la primera vez que lloraron juntos, la primera vez que compartieron el dolor sin esconderlo tras muros de silencio. Y fue allí, en un auto estacionado en una calle cualquiera, donde comenzaron a regresar. No al pasado, sino el uno al otro. Durante 3 días seguidos, Julián Montalvo comenzó a aparecer en el colegio Amanecer durante su hora de almuerzo. No pedía reuniones, no hacía preguntas, solo se paraba tras la puerta de cristal del aula 203 y observaba. Lo que veía lo dejaba sin palabras. No había pupitres alineados, no había exámenes colgados en las paredes. Había niños en alfombras, dibujando con crayones, mientras sonaba música de violonchelo. Caos, disfrazado de compasión, pensó al principio, pero luego notó algo. Mía dormía toda la noche. Dejó de mirar al vacío en el desayuno. Empezó a tararear mientras se lavaba los dientes. Pidió crayones para llevar a casa. Algo estaba despertando en su hija, y él no lo entendía, pero tampoco podía negarlo. Un viernes por la tarde, Clara apagó las luces suavemente. «Es hora de conexión», dijo. Los niños debían sentarse junto a alguien con quien no habían hablado esa semana
y compartir algo que les diera calma. Mía dudó, pero se acercó a Caleb, un niño que no hablaba, que siempre almorzaba solo. Se arrodilló junto a él y sacó 2 galletas envueltas en papel aluminio. «Nadie debería comer solo», susurró. Caleb no dijo nada, pero aceptó la galleta y apoyó su hombro muy despacio contra el de ella. Clara contuvo el aliento, y detrás del vidrio, Julián sintió que las piernas le temblaban. Su hija, que había dejado de conectarse con el mundo, acababa de elegir empatía antes que miedo. Esa noche, mientras la arropaba, Mía susurró. «Le di una galleta a Caleb». Julián le acarició el cabello. «Eso fue muy amable». «Se sentía como yo», murmuró ella, y Julián solo pudo cerrar los ojos y sostener su mano. Era jueves, cuando Clara colocó una nueva caja en el aula. Una caja de madera pequeña, con un letrero que decía «Cartas al cielo». Mía no se acercó los primeros días, pero una tarde, mientras los demás pintaban, ella sacó papel rosa y escribió. Con calma, con miedo, con valor. Le entregó la carta a Clara. «Puedes enviarla». «¿A dónde, corazón?» «Al cielo». Clara la tomó con ternura. «Haré lo mejor que pueda». Pero fue Julián quien encontró la carta días después, cuando asomaba de la mochila de su hija. La leyó en el auto. «Hoy pinté con azul y no lloré. Caleb no habló, pero me sentí cálida. Aún te extraño, mamá. Pero hoy no tuve miedo». Él estacionó de golpe y lloró por todo lo que había enterrado. «Yo también la extraño». «Mía», dijo con la voz rota. Tanto, y por primera vez no solo eran padre e hija, eran 2 almas, reconociéndose en la misma pérdida. Días después, Clara rodó una pequeña caja hacia la esquina de lectura. Sobre ella, una nota. «Cartas a alguien que extrañamos». Mía volvió a escribir, pero esta vez no para su mamá. Escribió para su papá. Clara le entregó la carta a Julián. Al final del día, sin decir palabra. «Hoy sonreíste cuando te dije que me gusta la escuela. No lo notaste, pero yo sí. Creo que estamos mejorando». Mía Julián se quedó solo en el auto, con la carta presionada contra sus labios. A la mañana siguiente, entró al aula cuando los niños ya estaban sentados. Clara lo miró, sorprendida. Él se acercó, con la carta en mano. «Dirijo una empresa que salva vidas», dijo con voz temblorosa. «Pero tú fuiste la primera que salvó a mi hija». Clara no supo qué decir. «Ella no solo existe ahora», continuó. «Ella siente, conecta, recuerda. Y eso es gracias a ti», ella murmuró, con los ojos llenos. «Tú ya me pagaste», con su sonrisa. Era una mañana de jueves y todo parecía seguir el ritmo tranquilo de siempre en el colegio Amanecer. Clara había comenzado la jornada con una meditación suave, una canción de piano de fondo, y los niños estaban escribiendo sus agradecimientos silenciosos en papelitos de colores que luego colgarían en el árbol de las emociones. Pero la calma fue rota como un cristal. Las puertas de la escuela se abrieron bruscamente y por el pasillo principal apareció Margaret de Montalvo, madre de Valentina y abuela materna de Mía. Traje perla, perlas en las orejas, rostro firme como mármol. Llevaba una libreta legal en la mano y una mirada afilada. «Vengo a inspeccionar el entorno donde están dejando a mi nieta», anunció con voz altísima, sin saludar a nadie. La secretaria intentó detenerla, pero Margaret pasó de largo como una tormenta elegante y helada. Encontró a Mía en el patio, sentada en círculo con otros niños, bajo el gran ficus del centro escolar. Clara estaba a su lado, guiando con voz baja una ronda de gratitudes. Mía apoyó la cabeza en el brazo de Clara y murmuró: «Este es mi lugar seguro». Y entonces, la voz de Margaret cortó el momento como un cuchillo. «¿Lugar seguro?».
Con esta mujer. Todos se giraron. Usted no es terapeuta, no es consejera, es solo una niñera disfrazada de salvadora. Está manipulando a mi nieta para llamar la atención. Yo no voy a permitir que una extraña reemplace a mi hija. El aire del patio se volvió denso. Los niños se quedaron mudos. Clara se levantó con calma, aunque sus manos temblaban visiblemente. Señora Whitmore, entiendo que esta visita le ha tomado por sorpresa, pero este no es el lugar para... Oh, claro que no es el lugar, interrumpió Margaret con voz cortante. Este colegio es una farsa, y usted es una intrusa, sin esposo, sin título clínico, pretendiendo llenar un vacío que nunca será suyo. Los ojos de Clara se nublaron por un segundo, pero no dijo nada. No se defendió, solo se mantuvo en pie, firme, presente, y entonces Mia se levantó. Con pasos lentos pero decididos, se colocó entre Clara y su abuela. Abrió los brazos como una escudera diminuta y temblorosa. Su voz era débil, pero clara. ¡Deje de gritarle! Margaret dio un paso atrás, sorprendida. «Ella es la única que me escuchó», gritó Mia. «La única que me miró como si no estuviera rota. La única que me ayudó cuando yo no podía decir nada». Su voz se quebró. Lágrimas comenzaron a escurrir por sus mejillas. Y luego vino o impossível, o impensável. Mia se girou para Clara, a olhou nos olhos e disse com a voz embargada: «Se eu pudiera elegir uma mamá outra vez, te elegiria a ti». Clara se ajoelhou, completamente sem palavras. As lágrimas vieram antes de qualquer pensamento. O silêncio tomou conta do pátio. Até mesmo Margaret ficou muda. Pela primeira vez, sem argumentos, foi quando Julian chegou. Vestido de terno, gravata afrouxada e expressão indecifrável. Ele havia ouvido parte da cena ao longe, mas agora ele estava ali, presente, firme, inquebrantável. Caminhou até Clara e Mia. Olhou para sua sogra com uma calma assustadora. «Basta, Margaret». Ergueu o queixo, mas ele a interrompeu com um gesto. Então voltou-se para Clara. Estendeu a mão. «Não às escondidas, não com hesitação, com certeza. Não vamos a esconder-nos mais», disse em voz alta para que todos ouvissem. «Esta é nossa família agora». Clara olhou para Mia. Mia sorriu, ainda com lágrimas no rosto, mais uma luz viva nos olhos. E naquele instante, com todo o colégio olhando, nasceu algo novo, não uma substituição, não um escândalo, uma verdade, uma menina ferida que encontrou acolhimento, um pai quebrado que encontrou redenção, uma mulher despedaçada que aprendeu a amar de novo, e mesmo Margaret, que até então só via fraqueza em Clara, ficou ali, parada, encarando a cena, olhando nos olhos da neta, e algo dentro dela começou a rachar. Era uma manhã de jueves, e todo parecia começar com a mesma calma que cada dia en el colegio amanecer. Clara había iniciado la jornada con una canción suave de piano, y los niños escribían en papeles de colores sus agradecimientos silenciosos para colgarlos en el árbol de las emociones. Pero la paz se rompió como un vidrio estrellado. Las puertas de la escuela se abrieron con fuerza, y por el pasillo principal apareció Margaret de Montalvo, madre de Valentina y abuela materna de Mia. Vestía de beige impecable, llevaba perlas en las orejas y sostenía una carpeta gruesa bajo el brazo. Su rostro era una mezcla de juicio, frialdad y poder. «Estoy aquí para inspeccionar el entorno en el que han puesto a mi nieta», anunció con voz alta y firme. La secretaria intentó detenerla, pero Margaret no se detuvo. Caminó con decisión hacia el patio donde se encontraba el grupo de segundo grado, bajo el gran árbol de ficus. Allí, sentada en el suelo junto a sus compañeros, estaba Mia, con la cabeza recostada suavemente sobre el brazo de Clara,
que guiaba una actividad de gratitud en círculo. «Este es mi lugar seguro», susurró Mia, apenas audible. Entonces la voz de Margaret irrumpió como un trueno. «¿Lugar seguro con esta mujer? Por favor». Todos se giraron. Clara se puso de pie con tranquilidad, pero su mirada reflejaba alerta. «Señora Whitmore, entiendo que no esperábamos su visita, pero le agradecería que...» «Oh, no se preocupe», interrumpió Margaret con desdén. «Estoy segura de que usted no esperaba que alguien viniera a ver en qué clase de farsa tiene metida a mi nieta. Usted no es terapeuta, no es consejera, no es nadie. Una mujer sola, sin esposo, sin credenciales, manipulando a una niña frágil que perdió a su madre, pretendiendo reemplazarla». El patio se quedó en silencio. Algunos niños se miraron entre sí con nerviosismo. Clara mantuvo la compostura, pero sus manos comenzaban a temblar, y entonces Mia se levantó. Pequeña, temblorosa, pero decidida, se colocó entre Clara y su abuela. Abrió los brazos como si pudiera protegerla de todo el mundo. «Deje de gritarle», dijo con voz clara. «Ella es la única que me escuchó, la única que me miró como si no estuviera rota, la única que me ayudó cuando no sabía cómo hablar». Las lágrimas caían por su rostro, pero no se detuvo. «Usted no está aquí por mí. Usted está aquí por usted misma, para controlar, como siempre. Pero no tiene idea de lo que Clara ha hecho por mí». Margaret dio un paso atrás, confundida, y entonces Mia se volvió hacia Clara, la miró directo a los ojos. «Si pudiera elegir una mamá otra vez, te elegiría a ti». Clara se quedó paralizada. Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. Solo lágrimas, silenciosas, sinceras. El patio seguía en silencio. Algunos maestros al fondo contenían el aliento. Nadie se atrevía a interrumpir lo que acababa de pasar, y en ese momento apareció Julián. Vestía su traje de siempre, pero ya no llevaba la misma armadura emocional. Caminó hacia Clara y Mia. Su presencia era calma, certeza. Se paró frente a su suegra, mirándola directamente. «Basta», dijo. Margaret lo miró como si no entendiera lo que estaba ocurriendo. «Mamá, no más. No voy a permitir que sigas decidiendo lo que es mejor para Mia, sin siquiera verla, sin escucharla». Luego giró hacia Clara. Le tomó la mano con firmeza, sin esconderse, sin miedo. «No vamos a escondernos más», dijo en voz alta. «Esta es nuestra familia ahora». Clara lo miró, y luego miró a Mia, que todavía la protegía como una pequeña guerrera. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo. Margaret no dijo nada. Se quedó allí, quieta. Tal vez por primera vez enfrentando una verdad que no podía controlar, y entre lágrimas, sol y palabras valientes en ese patio escolar, nació una familia nueva. 2 días después del incidente en el colegio, Margaret Whitmore apareció en el apartamento de Julián como una tormenta de invierno. Su bolso de cuero golpeó la mesa con fuerza y arrojó sobre ella una carpeta gruesa, repleta de documentos. «Voy a pedir la custodia de Mia», dijo sin rodeos. «Esta mujer la está manipulando. Y tú, Julián, estás demasiado cegado por tu culpa para verlo». Julián permaneció en silencio por un momento. Observó la carpeta sin tocarla. «No vas a ganar», respondió con calma. «¿Crees que un juez va a preferir a una maestra de escuela pública antes que a la abuela legítima? ¿A una mujer sin formación clínica ni familia?» «No estoy hablando del juez», dijo él alzando la mirada. «Estoy hablando de Mia. Ella es la única que importa en esto, y ella ya eligió». Margaret apretó los labios, pero no dijo nada. Por primera vez no tenía una respuesta rápida. Esa noche el apartamento de Julián se sintió más frío. Clara no respondió los mensajes, no respondió las llamadas. Tampoco volvió a la escuela al día siguiente.
Y al amanecer del sábado, Julián encontró un sobre blanco frente a su puerta. Lo abrió con manos inquietas. Era una carta, breve pero devastadora. Julián, si mi presencia pone en riesgo la paz de Mía, prefiero desaparecer antes que quitarle su lugar seguro. No quiero que se repita el dolor en su vida. Dile que la quiero, que nunca dejé de quererla. Clara. Julián se quedó congelado. Leyó la carta 2 veces, luego una tercera. Sintió como si una parte de él se cerrara por dentro. No, susurró. No otra vez. Corrió al teléfono. El número de Clara estaba desconectado. Llamó al colegio. Le confirmaron que había renunciado, sin dejar dirección, sin despedirse. Julián se dejó caer en el sillón. No era solo su ausencia, era el vacío que dejaba en Mía, y Mía lo supo antes de que él se lo dijera. Al entrar en su habitación, la encontró con la carta en las manos, los ojos rojos, el corazón en el suelo. ¿Se fue?, preguntó en voz baja. Julián solo asintió. Mía no lloró de inmediato. Se encerró en su cuarto. Cerró la puerta con llave. Ni siquiera respondió cuando la señora María, la empleada, le llevó comida. Julián se sentó del otro lado de la puerta durante horas. «Hija», dijo con voz apagada, «yo también sé lo que es perder a alguien que te trae luz. Perdí a tu mamá y ahora perdí a Clara, porque no luché a tiempo. Pero no voy a dejar que esto se repita. No voy a dejar que tú la pierdas también». Un silencio largo, y entonces un clic suave. La puerta se abrió despacio. Mía, en pijama, con el rostro deshecho, sostuvo en sus manos una hoja arrugada. La primera carta rosa, la que había escrito para su mamá. «La guardé», dijo en un susurro. Pero Clara la entendió con el corazón. Julián se arrodilló frente a ella, la abrazó con fuerza. «Vamos a buscarla», prometió. «Vamos a traerla a casa». Pasaron 3 días buscando. El colegio no tenía información. Los amigos de Clara no sabían nada. El número seguía inactivo, pero Julián no se rindió. Una tarde, hablando con una profesora suplente de Amanecer, se enteró de algo. Clara se había ofrecido como voluntaria en un centro comunitario del otro lado de la ciudad, en un barrio sencillo, lleno de niños migrantes, familias rotas y esperanza a medio construir. Julián y Mía se levantaron temprano un sábado y cruzaron la ciudad. El edificio era modesto, con murales pintados por los niños y carteles escritos a mano. Entraron tomados de la mano. Y allí, al fondo de una sala de arte, estaba Clara, de pie, con una mancha de pintura en la muñeca, ayudando a un niño a dibujar un sol con rayos torcidos y una sonrisa azul. No los vio de inmediato, hasta que se giró, y la mirada de Mía se encontró con la suya. Clara se congeló, su aliento se detuvo. «Mía», susurró. La niña caminó hasta ella, con paso lento, pero sin detenerse. Sacó de su mochila una hoja doblada. Era la carta rosa. «La guardé», dijo. «Esperaba poder dártela otra vez, para que alguien que en sí la entienda, la lea». Clara tomó la carta con las manos temblorosas, se arrodilló. «Nunca dejé de pensar en ti», dijo con la voz quebrada. «Entonces, ¿por qué te fuiste?», preguntó Mía. «Yo te elegí». Clara tragó saliva. «Porque pensé que no pertenecía». «Sí perteneces», dijo la niña sin dudar. Julián se acercó. No llevaba anillo, no flores, solo una mirada limpia, de quien ya no tiene miedo. «No venimos a pedirte nada», dijo él. «Solo venimos a volver a casa contigo». Clara no respondió con palabras, solo abrazó a Mía, y mientras lo hacía, lloró. Después miró a Julián. «Sí, quiero volver a casa, no como maestra, no como empleada, sino como lo que ya soy, parte de su vida, de su familia».
Había pasado un año. Las estaciones se habían sucedido como páginas de un libro suave. Flores, hojas caídas, nieve breve, y luego nuevamente sol. Pero dentro del hogar de los Montalvo, algo mucho más profundo había cambiado. La vida ya no se vivía desde el dolor, sino desde el amor. Clara había vuelto, no como la maestra, no como la salvadora silenciosa de una niña rota. Había vuelto como parte de una familia que se reconstruía cada día con pequeñas cosas, una cena desordenada, una canción cantada en voz bajita, una carta más, depositada en una caja de madera, pero esta vez dirigida al presente. Mía floreció. Ya no era la niña callada del fondo del aula. Ahora lideraba los círculos de sentimientos cada jueves. Diseñaba los carteles de la campaña escolar de bondad. Se sentaba con los nuevos en el almuerzo para que nadie se sintiera solo. Los maestros hablaban de su empatía serena, de su capacidad para ver al que nadie miraba. Y Julián también floreció. Había comenzado a alejarse de los grandes salones corporativos, de los gráficos de productividad, para acercarse a lo verdaderamente valioso. Junto a Clara lanzaron un pequeño programa piloto llamado Centro Amanecer, Aprender a Sentir, inspirado en el aula 203, ofreciendo talleres gratuitos para niños que lidiaban con duelo, ansiedad o silencio emocional. Y así, en un rincón sencillo de la ciudad, la sanación se volvió contagiosa. Una mañana de junio, el colegio Amanecer se llenó de movimiento. Era el día de la ceremonia de graduación de 5º grado. Sillas plegables cubrían el patio delantero. Los padres se abanicaban con programas impresos. Las cámaras de los celulares vibraban de emoción. En la última fila, con su bolso perfectamente alineado sobre las rodillas, estaba Margaret Whitmore. No había dicho mucho en los últimos meses, pero sí había visto fotos. Había escuchado grabaciones de voz, y aunque no lo admitiera aún, algo en ella se había suavizado. Sus ojos buscaban ansiosos, hasta que la vio, Mía, en el escenario, con una cinta amarilla en el cabello trenzado y un papel en la mano. Su discurso. La niña respiró profundo, miró al público y empezó. Cuando llegué al colegio Amanecer, yo no hablaba, no reía, no sabía cómo sentir algo que no fuera tristeza. El murmullo desapareció. Había perdido a mi mamá, y durante mucho tiempo pensé que también había perdido mi voz. Clara, sentada en la primera fila junto a Julián, tragó saliva. Pero entonces conocí a una mujer que no me pidió que hablara. Solo se sentó conmigo hasta que estuve lista. Los ojos de muchos padres se llenaron de lágrimas. Ella me dio crayones, canciones suaves y un rincón donde respirar sin que me apuraran. Mía alzó la mirada y encontró los ojos de Clara. Ella no me dijo que yo estaba rota, me mostró que estaba sanando. Julián tomó la mano de Clara. Ella apenas podía contenerse. Hoy quiero agradecer a mi papá, que nunca dejó de buscarme, incluso cuando yo me escondía. Y también quiero agradecer a la mujer que me ayudó a volver a ser yo. Pausa. La voz de Mía tembló, pero no retrocedió. Hoy quiero llamarla como lo he sentido desde hace tiempo. Sus ojos brillaban, firmes, seguros. Mamá. El mundo pareció detenerse, el auditorio se llenó de un silencio profundo. Y luego, una ola de aplausos estalló, lenta pero creciente. Clara llevó una mano a la boca, mientras las lágrimas descendían libres por sus mejillas. Margaret, desde el fondo, parpadeó varias veces. Sus labios se entreabrieron sin encontrar palabras, pero no pudo negar lo que todos veían. Mía había vuelto a la vida, y lo había hecho tomada de la mano de esa mujer. Esa tarde, cuando todo había terminado y los pasillos estaban vacíos, los tres caminaron juntos por el colegio, descalzos sobre el pasto, como en los mejores recuerdos.
Mía saltaba adelante, riendo, correteando mariposas invisibles. Clara y Julián caminaban lentamente, las manos entrelazadas. No decían mucho, no hacía falta. La paz ya no era un lugar al que llegar, era lo que habitaban, y justo antes de salir, pasaron junto al nuevo. Cartel tallado en madera junto a la puerta del colegio. Decía, Colegio Amanecer, donde los niños encuentran su voz y los adultos aprenden a escuchar. Clara lo miró y sonrió. Julián la besó suavemente en la sien. Y Mía, desde el portón, gritó entre risas, «Apúrense lentos», y así los tres caminaron a casa, juntos, enteros, en paz, porque a veces el camino que no planeamos es el que nos lleva directo a donde siempre pertenecimos.